buenas noches, bienvenidos a La Hora Clave. Buenas noches, Maki. Buenas noches, Manuel. Bueno, antes de comenzar el programa queremos consignar también nuestra protesta y nuestra preocupación, porque en el marco de esta situación de violencia que se vive en el país, sobre todo en Caracas, hoy de nuevo fueron atacados de manera despiadada nuestro equipo de reporteros. Y 7 equipos de periodistas. Bueno, y además periodistas de otros medios. Exactamente. Queremos decir que no solo hacemos este señalamiento tratándose de colegas periodistas, sino también por muchos ciudadanos que, como sabemos, en estos últimos años han sido objeto de estas agresiones y de estos ataques violentos, que más allá de quien los propina, el hecho cierto es que contribuyen actos que tienen que ser condenados de manera más general. Bueno, yo te digo, si lanzan a 2 diputados a una alcantarilla, pues evidentemente lanzan una cámara de un segundo piso a la autopista para abajo. Ahora, esto es absolutamente, no solamente bárbaro y salvaje, este tipo de acciones, sino además absolutamente inútiles, porque la gente ha crecido mucho, vamos a seguir informando, y la información pública se va a seguir manejando a través de la forma como se han organizado los ciudadanos, que realmente han aprendido mucho a lo largo de toda esta crisis. Bueno, Maki, vamos a nuestro tema de hoy, que es la situación actual de PDVSA. Es lógico que los venezolanos presten especial atención a la situación económica y operativa de PDVSA, ya que no se trata de una simple empresa del Estado, sino que podría decirse que ella es el Estado mismo, si se toma en cuenta que la industria petrolera genera actualmente el 96% de los ingresos del país. Ciertamente PDVSA, luego que la industria de hidrocarburos, la principal riqueza del país, fue estatizada en 1976, asumió un papel decisivo en la economía nacional y en general en la vida de la nación. De allí que en los últimos años la situación de la empresa genere enorme preocupación al constatarse una caída de la producción en relación a años anteriores, sino también, aunque no existen cifras precisas y exactas, por el deterioro de su salud financiera. ¿Sabes que un dato es elocuente en este sentido? En 1999, la empresa contaba con cerca de 40.000 empleados y producía 3,2 millones de barriles diarios. Hoy tiene una nómina de alrededor de 150.000 trabajadores y produce en cifras del último año 2,5 millones de barriles diarios, lo que significa una caída del 15% durante la década. Además, cuando todos los países petroleros han aumentado su producción. La reciente operación de bonos a través del Banco Central de Venezuela con la empresa Goldman Sachs por la cantidad de 865 millones de dólares por títulos emitidos en 2014 por un valor de 2.800 dólares, lo cual supone un descuento de 69%. Eso ha llamado la atención incluso internacionalmente, por cuanto revela la complicada situación financiera de la empresa. Para conversar sobre la situación económica y operativa de la principal empresa del país, conversaremos al regreso con Gilberto Morillo, experto petrolero. Pero antes debemos recordarles que pueden hacer sus comentarios en nuestras cuentas de Twitter e Instagram, @lahoraclavepisogb, y a través de la etiqueta #HoraClave envíen sus preguntas para nuestro invitado. Y también pueden buscarnos en nuestro canal de Telegram, Globovisión Piso Oficial, para que recibas en tu teléfono móvil las noticias más importantes del momento. Y recuerden que aquí en Globovisión nos vemos todos. Regresamos con La Hora Clave. Recordamos que pueden enviar sus comentarios y también sus preguntas utilizando la etiqueta #Hora Clave. Les damos la bienvenida a nuestro invitado, el experto petrolero Gilberto Morillo, para conversar sobre este tema tan importante y además de tanta actualidad, ¿no? Sí, señor. Es la situación económica y operativa de PDVSA, que como decíamos al comienzo, no es una empresa, no es una empresa del cualquiera, Estado, claro, sino que quizás hasta se puede decir que es el Estado venezolano de alguna manera. Ahora, hay una serie de indicadores que a uno le hacen pensar, por ejemplo, accidentes y tal en algunas plantas, que a uno le hacen pensar, bueno, hay problemas en PDVSA, la producción obviamente también ha disminuido, pero la parte financiera es más difícil de percibir por el común de las personas, entre ellos nos contamos. ¿Cuál es la situación real que se está viviendo en la empresa en este momento? Sí. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación para este prestigioso programa. Y bueno, vamos a tratar de ayudar a aclarar algunos temas. Como ustedes mencionaron en la introducción, la información no es lo abundante que usualmente se tiene de las empresas de nivel mundial como PDVSA, pero con lo que se logra armar ese rompecabezas podemos ver algunas cosas. Uno de los temas más notorios es el endeudamiento de PDVSA.
Hacia el año 98, 99, y esto se mantuvo tal vez hasta el 2000, 2001, la empresa tenía una deuda total de unos 7.000 millones de dólares, si contamos todo lo que es PDVSA Venezuela y todas sus filiales en el exterior, incluida Citgo. Y después de los sucesos del 2002, 2003 y que se desplazó parte de la gerencia, comenzó un proceso de endeudamiento de la empresa bastante fuerte. Y bueno, las últimas cifras que tenemos a diciembre de 2016 muestran un endeudamiento de unos 42.000 millones de dólares. Un salto apreciable, ¿no? Sí, entonces pasamos de 7 a 42.000 millones. Y lo que ustedes mencionaron en la introducción, lo triste es que eso no se vio en un aumento de producción, sino más bien una reducción, Sí. que se producía en aquellos momentos unos 3,2, 3,3 millones, millones de barriles diarios, y a diciembre del 2016 estábamos en 2,5 millones de barriles. Ahorita estamos todavía más bajos. Ha sido muy crítico la caída de la producción por deficiencias en el mantenimiento y en las inversiones, porque el negocio petrolero es un negocio de grandes inversiones. Tienes que estar constantemente alquilando taladros, comprando aditivos para los pozos, la cementación, Pero también etcétera. por eso es un negocio de muy buenos ingresos. Sí, tú inviertes mucho y sacas Entonces, muchísimo. ¿dónde está? El problema es que no se han hecho las inversiones. Y a pesar de este aumento del endeudamiento, que pasamos de 7 a 41, pues las inversiones no se hicieron. Eso habría que hacer un análisis algún día cuando se tenga más información de qué fue lo que pasó, porque no se invirtió lo suficiente para poder mantener la producción y estar ahorita en estos momentos. El último informe de la OPEP dice que en abril nosotros estamos produciendo 1,96 millones de barriles diarios. Así que bajó Bajó de los abruptamente. 2 millones, ¿no? Sí, estamos por debajo de los 2 millones. Bueno, comienzan a participar nuestros tuiteros. Jorvin García, PDVSA y toda Venezuela deben practicar una reinstitucionalización para poder estabilizarse. Saludos desde Trujillo. ¿Comentario? Sí, realmente lo que también ustedes mencionaban en la introducción, con 150.000 empleados es muy difícil operar, pues, porque lo que se necesita serían unos 30.000, 40.000 máximo. Entonces, las otras personas, ¿qué es lo que están haciendo? Entonces, tienes que empezar a ver cómo enfocas la empresa a que se haga sus operaciones petroleras y no otras operaciones que distraen los recursos. Así es. Y con ese sentido, pues trabajando allí también tienes que ocuparte de ellos. Sí. Tenemos una pregunta de Bernardo Martínez. Dice, pregunto cómo es posible que la producción haya caído tan bajo en producción. Sí, básicamente lo que mencionábamos, pues las inversiones no se han hecho y entonces pues, la producción va cayendo. Constantemente tienes que perforar, explorar nuevos yacimientos, los pozos se van agotando, entonces es un proceso continuo y de mucho dinero. Lo que se señala mucho también es que PDVSA ha cambiado un poco su naturaleza, ¿no? La empresa petrolera se convirtió en un momento en una especie de fondo social, ¿no? Atendiendo necesidad y exigencia ajena a la propia industria. Sí, se han distraído los recursos que la empresa produce, no se han hecho las inversiones, como dije, y se han distraído hacia todas estas áreas que le corresponden al Estado. ¿No? Sí. No, PDVSA es una empresa comercial, una empresa productiva, no tiene por qué estar dedicándose a proveer medicina o proveer otro tipo de cosas. Aquí tenemos otra pregunta, Aníbal Gómez. ¿Qué cantidad de pozos había produciendo o estaban en producción en el año 1998 y qué cantidad quedan hoy activos? Sí, mira, la información no es mucha, pero se estima que ahora hay unos 20, 30.000 pozos en Venezuela. Y bueno, aquí cuando hubo un gran aumento de la producción, porque hay que recordar que cuando se estatiza, en 1976 se estatiza la industria petrolera que estaba por concesionaria, la producción había bajado mucho porque ya las empresas sabían que iba a haber una estatización y dejaron de invertir, algo parecido a lo que ha pasado últimamente. Entonces se dejó de invertir y la producción estaba cerca de los 2 millones de barriles. Entonces hubo que hacer unas inversiones muy grandes en los años 80 y 90 para poder llegar a ese 3.2, 3.3 millones de barriles que tuvimos en el año 2002, claro. 2001. Hay otra pregunta, ¿no? Dice Douglas Pérez, el invitado, ¿podría usted decir a quiénes y a cómo se les está vendiendo petróleo actualmente? ¿Es legal, beneficioso
explique. Sí, bueno, lo más notorio es que PDVSA sigue obteniendo sus recursos de las empresas que los ha tenido tradicionalmente, y esas son principalmente Citgo, que es, como sabemos, es una de las refinadoras más grandes de los Estados Unidos y que es totalmente propiedad de PDVSA y que se adquirió precisamente para poder colocar los crudos pesados sin mucha maniobra de negociaciones, sino tener ya un puerto seguro para eso. Ellos siguen siendo, tanto Citgo como otras empresas refinadoras en los Estados Unidos, como Valero, como la misma Shell y otras empresas de allá, son los que siguen proveyendo la mayor parte del dinero que nosotros recibimos, de las divisas que usa el país. Sigue viniendo de los Estados Unidos y de las empresas propias y Básicamente allí, tradicionales. claro. El Galán Guillén pregunta, en un país con las reservas de crudo más importantes del mundo y hoy empobrecidos, ¿cómo es posible? Saludos. Bueno, Sí, un poco sí. se Eso lo está preguntamos un respondido. poco todos, ¿no? Y está respondido un poco por lo que comentaba Sí. nuestro invitado, ¿no? Claro. Ahora yo le pregunto lo siguiente, una empresa de estas magnitudes no tienen obligación de presentar informes periódicos, no tienen eso como un deber, porque si eso lo presentaran, aunque fuera en el exterior, igualito esa información llegaría aquí. Sí, en el pasado, cuando PDVSA hacía financiamientos, emitía bonos que se vendían dentro de los Estados Unidos, por regulaciones de la Comisión de Valores de los Estados Unidos, del Stock Exchange Commission, había que hacer unos reportes muy frecuentes a esa comisión para que los inversionistas de Estados Unidos estuvieran informados de la salud de la compañía. Posteriormente, en el año 2004 aproximadamente, PDVSA se retira de vender bonos en los Estados Unidos y entonces ya la información se hace menos frecuente. Aún tiene que hacerlo porque todavía hay muchos bonos en el mercado, pero lo hace una vez al año y por lo menos ahora estamos esperando la información del año 2016. Ya estamos en junio. Y bueno, creemos que tradicionalmente la entregan a finales de mayo, principios de junio. Estamos a la expectativa de que la empresa entregue esos números para estudiarlos bien. Hay una pregunta de Raúl Moreno, dice, con las dificultades que tiene PDVSA, ¿no habría que pensar seriamente en una privatización o un esquema mixto como Noruega? Sí. Bueno, Noruega tiene una empresa estatal y al igual que México, Colombia, Brasil, todos tienen empresas estatales. La diferencia es que en PDVSA, la empresa, 100% de las acciones de PDVSA pertenecen al Estado. Y como dice el oyente, el televidente, sí, en Noruega, Statoil, que es la empresa del Estado noruego, tiene un porcentaje que es un poco menos de la mitad, lo tienes en la Bolsa de Londres y en la Bolsa de Noruega. Entonces, eso es una forma de recibir fondos, pues cuando tú los necesitas vendiendo acciones, y PDVSA podría hacerlo, pero tendría que haber unos cambios en las leyes. Bueno, aquí escribe Ángel Vivas, es necesario tomar en cuenta conocimientos de personas como usted para salir de tan inmensa miseria en que nos encontramos. Eso me da pie para preguntar, ¿cómo está, si tienen información, la situación interna de PDVSA en relación al personal? Porque uno a veces escucha cosas y aunado eso a la falta de información, uno le da la impresión de que como que toda la gente competente se fue de ahí. Bueno, hay que recordar que debido a los hechos políticos del año 2002 y sobre todo el paro cívico nacional de finales de 2002, principios de 2003, pues la empresa prescindió de los servicios de más de 20.000 profesionales de muy alta calidad. Sí, era un patrimonio formado Sí, allí. entonces miles de años de experiencia, sumando toda la experiencia de cada uno de ellos. Entonces, pues sí, eso es algo crítico y eso es algo que se construye durante mucho tiempo. Así es. Bueno, tenemos a Henderson Rosillo que dice, PDVSA no es ni la cuarta parte de lo que era y con los salarios que tienen hoy sus empleados, da dolor y lástima. Sí, realmente, bueno, la política de PDVSA que tenía de remuneración era de cubrir las necesidades del trabajador. Pues, si bien los salarios no eran una cosa, digamos, estrambótica, pues sí se les da el servicio médico, era muy eficiente, ayudas de vivienda, ayudas educativas, pagos de estudios, etcétera. Entonces, de esa forma se mantenía un personal de muy alta calificación. Nos queda un minutico y esta pregunta, la respuesta no es para un minutico,
pero hay gente que se pregunta, ¿tendrá salvación PDVSA? Mira, ese es un tema muy polémico, ¿no? Y cuando yo hablo con otras personas del medio, conocedoras del tema de PDVSA y del petróleo, hay diferentes visiones. Yo creo que personalmente pienso que una empresa que produce 2 millones de barriles, un poco menos ahora, pero cerca de 2 millones de barriles, no hay muchas en el mundo y tiene que ser rescatable, pues. Entonces, yo creo que quitándole todas esas cosas que no debería ser, que le desvían recursos y les desvían atención a su negocio medular, yo creo que PDVSA puede resurgir en muy corto tiempo. Bueno, muchísimas gracias por Gracias. habernos acompañado hoy en La Gracias. Hora Clave. Vamos a la pausa y regresamos. Tenemos otro economista, también experto petrolero, Rafael Quiroz. Vamos a escucharlo. La situación de petróleos de Venezuela tiene tres enfoques interesantes para analizarla. La primera es la disminución en su capacidad de producción. En los últimos 4 años, PDVSA ha dejado de producir 400.000 barriles diarios. Hace 4 años producía 2.400.000 barriles y hoy en día está produciendo solamente 2 millones. Y sigue la tendencia hacia la baja, menos pronunciada, pero sigue una tendencia ligera a mermar su nivel de producción. El segundo aspecto es la capacidad de refinación. PDVSA tiene en territorio nacional 6 refinerías con una capacidad total de refinación de 1.300.000 barriles, pero de ese 1.300.000 barriles solamente está produciendo 420.000 barriles, es decir, el 34% de toda su capacidad de refinación. Y en tercer lugar, el tercer enfoque es que tiene una agigantada nómina de empleados que sobrepasa los 145.000 trabajadores en la industria petrolera. Estos tres elementos, aunado por supuesto a un cuarto y último y no menos importante, que es el endeudamiento que tiene PDVSA. Petróleos Venezuela, en este momento su deuda total, absoluta, externa, sobrepasa los 75.000 millones de dólares, sin contar la deuda interna que se debe a proveedores y también en algunos pasivos laborales. Estos 4 elementos, por supuesto, conforman una situación bastante dramática, de un gran reto para la industria petrolera, puesto que coloca a Petróleo de Venezuela en una situación prácticamente insana desde el punto de vista financiero y con enormes problemas internos en cuanto al mantenimiento de la infraestructura de la industria petrolera, en cuanto al mantenimiento también de una nómina que perfectamente podría reducirse a 20.000 o 25.000 personas y no a 145.000. Bueno, Manuel, aquí nos queda un último comentario antes que tú hagas el tuyo, Romer Martínez. Insólito y muy triste ver cómo nuestra petrolera haya descendido a bajos niveles de producción por andar improvisando. Tú sabes que todo esto tiene, yo quiero, un origen desde que se nacionalizó, ¿no? El año 1976. Ahí mucha gente planteó el riesgo de que nacionalizada o estatizada PDVSA pudiera correr la experiencia de Pemex en México, que se convirtió en una empresa del Estado y que al final resultó ineficiente en su momento, pese a que, como se dice mucho, no hay empresa ineficiente produciendo y vendiendo petróleo, ¿no? Así es. Pero eso existe. Y se impuso otro criterio, que es que efectivamente PDVSA era del Estado, el Estado era su único dueño, pero debía operar, ¿no?, y actuar como una empresa de acuerdo a las condiciones y racionalidad del mercado, Sí. una empresa competitiva. Por eso, bueno, se nombró un gerente tan prestigioso como el general Rabar y luego siguió ese rumbo. ¿Qué es lo que está planteado hoy? Mientras PDVSA siga siendo, como se ha planteado en los últimos años, una especie de fondo social que atienda a necesidades y a gastos distintos a su propia función como empresa petrolera, bueno, el resultado va a ser eso que hemos
tristemente conversado hoy con nuestros invitados. Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.